Según Sócrates, lo que constituye la naturaleza humana es la virtud, entendida como el saber actuar bien. Afirma que la persona es una criatura en constante búsqueda de sí misma, que en todo momento de su existencia debe mantener bajo examen y escrutinio racional las condiciones de ésta. El ser humano se distingue en Sócrates por poder dar una respuesta racional a cualquier pregunta que se le haga sobre sí misma. Dice que el alma es algo que existe dentro de nosotros, pero no se capta por los sentidos, que poseemos alma por lo que somos capaces de hacer. El alma es sinónimo de alma racional, de inteligencia. Tiene una vertiente práctica relacionada con lo que nos permite decidir nuestra conducta. Para él era muy importante, es decir, la función ética o práctica, ya que para Sócrates la felicidad no está determinada por ningún agente externo, sino que depende de nuestras propias decisiones. Otro filósofo que nos habló sobre la naturaleza humana fue Platón, el cual nos otorga un dualismo, en el que nos dice que el cuerpo es perecedero y el alma es valiosa, eterna e indestructible. Sostenía que el alma era la que alcanzaba el conocimiento de las ideas, no era el cuerpo. También nos decía que el alma se divide en tres partes: el apetito, la razón y el ánimo. El apetito de hacer un mandato por necesidad propia del hombre, la razón, que es el desarrollo de ideas, y el ánimo, que autoafirma la razón. También nos dice que cuando estas tres partes del alma están en distintas proporciones en el ser humano, se tiene como resultados distintos hombres. También nos otorga un ideal que es un acuerdo armonioso entre los tres elementos del alma, teniendo el control de la razón. Nos da un ideal el cual nos lo describe como justicia y es sinónimo de bienestar y salud mental. Karl Marx fue uno de los filósofos famosos que dio su crítica con respecto al tema de la naturaleza humana, en la cual plasma una concepción tradicional que dice que es como una especie que se encarna en cada individuo, criticando que en cambio que la naturaleza humana está formada en realidad por una totalidad de relaciones sociales. Entonces dice que el conjunto de la naturaleza humana no se entiende como una filosofía idealista, ya que es como permanente y universal. El ser especie está siempre determinado en una formación social histórica, siendo algunos de los aspectos biológicos. Entonces el lema principal de Karl es que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario el ser social es lo que determina su conciencia. Entonces lo que quiso dar a entender que esto está siempre relacionado con lo social. El filósofo José Ortega y Gasset decía que el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Las cosas tienen un ser con una estructura fija y consistente. El hombre no es una cosa ya hecha, sino que con su tiempo va haciendo lo que es. Lo que es la naturaleza humana es algo incomprensible hasta el día de hoy, ya que distintos filósofos, distintas personas han intentado dar un punto razonable sobre lo que es, pero ninguno ha dado el punto exacto. Es difícil porque en este tema se enmarcan distintos puntos como es la bondad y la maldad. No se puede definir sobre qué punto se inclina la naturaleza porque cada persona y cada ser tiene una forma distinta de razonar, de, de razonamiento o de lógica que lo hace actuar de cierta forma. Es por ello que la naturaleza humana hasta el día de hoy es incomprensible. Uno de los filósofos que habló sobre la naturaleza fue Mencio, que argumenta y entiende la naturaleza humana como la tendencia innata a un estado ideal que se espera que se formen las condiciones adecuadas. Según su teoría, la naturaleza humana contiene 4 comienzos de moralidad, las cuales son un sentido de compasión que se convierte en benevolencia, un sentido de vergüenza que se convierte en justicia, un sentido de respeto y cortesía que se convierte en propiedad, y un sentido de lo correcto y lo incorrecto que se convierte en sabiduría. También aborda la pregunta de por qué la capacidad del mal no se basa en la naturaleza humana.
Por lo tanto, responsabiliza a las personas de reflexionar sobre las manifestaciones de los 4 comienzos. Mencio considera virtudes centrales la benevolencia, rectitud, propiedad y sabiduría como cualidades internas que los humanos poseen originalmente, por lo que las personas no pueden alcanzar la plena satisfacción únicamente por intereses personales debido a su moral innata. Heráclito, como mencionó en su libro titulado De Naturaleza, explica que los humanos se mueven entre el universo, aunque sonara muy extraño. La política y la teología, donde el ser humano actúa conforme le ordenen, llevando a cabo esas órdenes sin ningún problema, sin ninguna falla y en tiempo y forma, y así aprovechan el potencial de cada uno. Relacionando el universo y la naturaleza humana, se decía que actúan según las estrellas, según el posicionamiento de cada una y el traslado que hacían día con día. Eso cambiaba las decisiones de cada uno y la forma de pensar y actuar, para así también ganar experiencia y aprovechar el potencial de cada uno. Y en el sentido de la teología, se decía que cada uno actuaba según las acciones que tomaron los dioses y las decisiones al mismo criterio de cada uno de ellos, según el dios en el que creían, eran la forma de actuar y de pensar de cada uno. Uno de los filósofos que habló sobre la naturaleza fue Aristóteles, el cual sostuvo que lo característico de todos los seres naturales es que se mueven, se desarrollan, se transforman en función de una fuerza interna. Por tanto, la naturaleza es el principio del movimiento y del cambio. También dio 2 sentidos básicos sobre este concepto, el cual la naturaleza es entendida como la totalidad de los seres naturales y la naturaleza entendida como el ser propio de las cosas. Por ejemplo, la naturaleza propia del ser humano es que es un animal social y político. Este concepto que dio Aristóteles es muy característico de los seres humanos, ya que tenemos la capacidad de hacer diferentes tipos de movimiento y el de desarrollarnos, hacer cambios, ya sea en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Según Thomas Hobbes, existen 3 categorías que se encuentran vinculadas a la naturaleza humana. Estas intervienen en la conformación antropológica y política de la teoría filosófica propuesta por él mismo, que son utilizadas para explicar la praxis de los hombres como artífices para garantizar la autonomía individual y colectiva. Al respecto, Thomas Hobbes dice que la naturaleza del hombre es la cima de sus facultades y poderes naturales. Asimismo, Hobbes muestra que existen unas facultades y poderes naturales que pertenecen al cuerpo, como lo es la nutrición, la reproducción, el movimiento, los sentidos, entre otros. Thomas Hobbes ha sido consciente de que el cuerpo es un compuesto de facultades que debe ser investigado minuciosamente, porque la biología también es parte del hombre y como estudioso se ve obligado a tomar una decisión. Lo que nos llevamos de esta lección es que la naturaleza humana, según diversos filósofos, es un conjunto de características que influyen mucho en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. También vemos que utilizan mucho el alma, se concentra más en el alma. Tal fue el caso de Platón, el cual nos dividió el alma en 3 partes, y de Sócrates, el que nos decía que el alma es algo que existe dentro de nosotros.